Hola, vamos a continuar con la segunda sesión de esta materia que es Didáctica 2. Vamos a analizar un poco acerca del programa de las estrategias didácticas. De igual manera, pues vamos a recordar un poco acerca de lo que es la didáctica, la planificación curricular y algunos aspectos que tienen que ver principalmente con lo que viene siendo una unidad didáctica de aprendizaje y un programa curricular que tiene también una estrategia didáctica, pero está involucrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, nosotros vamos a identificar que precisamente la didáctica, como ya habíamos mencionado, es una parte muy importante que nos va a ayudar a verificar, estimular y desarrollar estrategias que nosotros vamos a poder implementar de acuerdo al diagnóstico que vamos a realizar con nuestros alumnos. La parte de la didáctica, pues son las herramientas, las estrategias, los objetivos que se van a ir implementando para el logro de este aprendizaje. Entonces, la planificación curricular es un proceso que establece los lineamientos para la organización de las actividades de enseñanza y es una institución educativa. Obviamente, pues esto se va a tratar como un proceso estructurado que tiene un objetivo como garantizar una educación de calidad, equitativa y que precisamente se adapta a las necesidades de los estudiantes. Algunos aspectos a considerar en la planificación curricular son conocer a los estudiantes, sus características, fortalezas, barreras y nivel de desarrollo. Dos, establecer una visión global y específica de la acción educativa. Tres, considerar la continuidad e interdisciplinariedad entre los contenidos y las asignaturas. Cuatro, utilizar los recursos adecuados para lograr las competencias. Cinco, ser flexible, viable y estar abierta a los cambios del contexto. La planificación curricular se puede organizar en diferentes niveles, como la planificación curricular anual, la planificación de unidad didáctica y la planificación semanal. Algunas etapas claves del desarrollo del currículum son las implementaciones y ejecución de la evaluación. Obviamente sabemos que la planificación curricular pues son lineamientos que adaptan y delimitan la estructura de la temporalidad, seguimiento y evaluación de los documentos de planificación que la institución utilizará en la práctica pedagógica. Sabemos también que la planificación curricular en la parte de educación, pues es el instrumento didáctico cuyo proceso permite establecer todos los objetivos, contenidos, actividades, evaluaciones, recursos necesarios para poder llevar a cabo un plan de estudios de forma efectiva y coherente, estableciendo aquello que quiere lograrse con los estudiantes. Entonces, la planificación también tiene que ver con el sistema educativo. ¿Por qué? Pues porque es un proceso o es un elemento del cual nosotros vamos a ir viendo que cada una de estas estrategias pues tiene que llegar a un logro, tiene que verificar un aprendizaje. Es esencial para organizar y dirigir eficazmente los procesos de enseñanza-aprendizaje garantizando el cumplimiento de objetivos educativos, implica reflexión, toma de decisiones y comprensión de las necesidades, principalmente individuales, de los estudiantes, así como la selección de contenidos y estrategias pedagógicas adecuadas. El Ministerio de Educación establece un enfoque detallado con tres niveles, macro, meso y microcurricular. Para abordar la diversidad estudiantil de manera integral, los fundamentos de la planificación curricular incluyen la alineación con objetivos de aprendizaje, la consideración de recursos disponibles y estándares educativos, así como la flexibilidad para adaptarse a cambios
en el entorno educativo y social. Se destaca la importancia de la inclusión y referenciación para garantizar la equidad de la educación. La integración de la tecnología educativa en la planificación curricular amplía las experiencias de aprendizaje y permite la personalización de este, aumentando la motivación y el compromiso de los estudiantes. El diseño de contenidos y secuencias didácticas son pilares fundamentales para facilitar la enseñanza, asegurando la relevancia y pertinencia de los temas abordados. La evaluación y retroalimentación son componentes clave que permiten medir el progreso de los alumnos y mejora la enseñanza de manera continua. La actualización y mejora constante del currículum son procesos esenciales para mantener la relevancia y efectividad de los programas educativos, adaptándolos a las necesidades cambiantes de los estudiantes y la sociedad. La planificación curricular implica un proceso estructurado que garantiza una educación de calidad, equitativa y adaptada a las necesidades individuales de los estudiantes. Verificando cada uno de estos elementos, pues vamos a ir identificando cuáles son la parte más importante, los lineamientos, cómo se delimita la estructura, cuál es la temporalidad del seguimiento y la evaluación de los documentos. En una planificación, pues tiene que haber elementos muy importantes como visualizamos en la imagen, principalmente verificando el nivel educativo al que se va a implementar. En este caso, pues es a nivel básico o primaria. Sabemos que pues hay que hacer varias cuestiones o cuestionamientos de los cuales nos van a detonar un proceso educativo. ¿Cómo se realiza y qué considerar en el proceso de planificación y obviamente en una unidad didáctica? Pues primero que nada, pues es un objetivo didáctico que nos va a llevar a plantear cuáles son los elementos más importantes para que nosotros podamos identificar. Ya que tenemos identificado, pues vamos a ver los contenidos. Los contenidos es precisamente los aspectos que se van a llevar a cabo para implementación del proceso. ¿Cómo se va a enseñar? Pues cuáles son los métodos, las estrategias, los lineamientos, cuándo se va a enseñar, en qué tiempo, en qué momento y bajo qué circunstancias. Se tiene que hacer una evaluación siempre de cuáles son los elementos y procesos para que nosotros podamos determinar la importancia, la parte que se va a implementar y obviamente validar esos conocimientos. En la parte del currículum podemos verificar que también tiene la implementación de actividades, el formar una planificación o estructura de acuerdo a las necesidades y principalmente pues ver si se lograron los objetivos de lo que se quería enseñar. Las nuevas dinámicas sociales y la tendencia hacia la descentralización de los sistemas educativos en nuestros tiempos, pues principalmente genera que los docentes, directivos y todos los integrantes de un sistema educativo asuman nuevos roles, que principalmente pues tengan la capacidad para actuar de manera autónoma y tomar decisiones que le permitan acceder al mundo globalizado de la educación y de la sociedad en general. Todo ello hace que los actores del ámbito educativo gestionen procesos adecuados y coherentes con la movilidad social que acontece en la comunidad. Quiere decir que se debe asumir responsabilidad para obtener resultados exitosos e innovadores y generar las suficientes capacidades para proyectar, diseñar, analizar y evaluar políticas
como proyectos pertinentes al contexto actual. En este marco de ideas, los procesos de gestión de los sistemas de educación demandan no solo la necesidad de un docente, directivo o de un gestor de la educación, sino también factores como la planeación, la equidad, la calidad, el manejo de recursos, participación de la comunidad y rendición de cuentas. Ante esta, todo ello para generar resultados óptimos y la presentación de mejores servicios. La planificación puede partir de un problema dado o simplemente de una previsión de necesidades y soluciones de la institución. Generalmente la planeación considera qué hacer, cómo hacer, para qué, con qué, quién y cuándo se debe hacer. Hay quienes afirman que de esta función dependen todas las demás funciones administrativas, puestos del administrador, que en este caso dirige, organiza, evalúa y controla todo aquello que se encuentra comprendido en la planeación con un fin determinado. Planear es elegir alternativas bajo un proceso administrativo complejo y completo de incertidumbres, problemas de tipo económico, dificultades a nivel humano, factores intangibles, etcétera. Debido a esto, las alteraciones de acciones son numerosas. Cada plan exige la adopción de objetivos y la elección de formas razonables para su logro. Planear es decidir por adelantado lo que se debe tener. Educar sin planificar es como construir una casa sin plano y escribir una novela sin borrador. El arte de educar requiere esfuerzo, análisis racional, pensamiento crítico y creatividad. La planificación en la educación es una clave para asegurar el éxito y la calidad de las acciones. Se entiende por planeación educativa la previa selección y organización de todas las actividades curriculares de la institución. En este caso, pues es en función de objetivos y con base en los recursos humanos, económicos, materiales, el interés y las necesidades de la comunidad educativa, el tiempo disponible y la correlación de falta de años anteriores. Algunas cartas o algunos aspectos elementales en un avance programático, pues son precisamente para poder identificar, pues la planeación se encarga de delimitar los fines, objetivos, metas de la educación. Este tipo de planeación permite definir qué hacer y cómo hacerlo, qué recursos y estrategias se emplean en la parte de la planeación y qué nos permite el quehacer educativo. Es importante señalar que la planificación educativa constituye una herramienta necesaria en el accionar docente, dado que permite restablecer los objetivos que desean alcanzar en cada una de las actividades propuestas en el aula de clase. El resultado final lo contribuye el desarrollo integral y una eficiente difusión del aprendizaje por parte de nuestros docentes, lo que le permitirá enfrentarse a los retos que el mundo requiere. Toda situación de enseñanza, la condición de inmadurez y la imprevisibilidad, por lo que la planificación permite reducir el nivel de incertidumbre y anticipar lo que sucederá en el desarrollo de la clase.
llevando a la rigurosidad y a la coherencia en la tarea pedagógica del marco de un programa. En este caso, la educación consiste en un plan en el cual es una parte sistematizada, los objetivos a mediano plazo de una institución educativa y en este plan de diseñar, pues precisamente identificamos cuáles son las estrategias fundamentales de una reflexión previa, un grado de acuerdo y consenso considerable entre los miembros de la comunidad educativa sobre los planteamientos institucionales del centro, acordar qué valores rigen a la escuela, cuál es su principio, razón de ser y hacia dónde quiere caminar. Es un paso importante hacia la creación de un plan eficaz, pragmático y ejecutable. Hay que establecer qué queremos hacer y cómo hacerlo en el momento de dibujar el mapa estratégico donde se establecen los objetivos principales del plan y las estrategias de recursos que deslindaremos en este caso a cada uno de los aspectos. La planeación en el contexto educativo implica las dimensiones de la solución pedagógica en los cuales participan los actores educativos. La planeación orienta la academia y la administración de la escuela, conllevando un proceso de estrategias que se hace en el desarrollo del acto educativo, así como la planeación en el contexto educativo ayuda al proceso administrativo de las escuelas a distribuir de manera ecualitativa o equitativa los recursos materiales para el funcionamiento correcto de dicha institución. Sabemos entonces que la planificación educativa debe centrarse sus mayores esfuerzos en la formación integral de sus educandos, que obviamente tienen que reflejar la misión de cada institución. En ocasiones, los directivos están involucrados en la formación integral y para cumplir los estándares nacionales e internacionales de calidad creen que la formación se debe centrar solo en el plano del conocimiento, olvidando el ser, que en consecuencia será en lo que permite la formación de personas ecuánimes, solidarias y felices que aporten sus conocimientos, su construcción a una sociedad más justa y equitativa. La planificación educativa, pues, nos permite verificar una educación de calidad, como ahí lo estamos viendo, hay un previo inicio, las sesiones, ponemos horario, ponemos temas y subtemas, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias que se aplican y las actividades que se van a llevar a cabo para que la planificación educativa sea un buen sistema de gestión y de calidad, pues tiene que ver desarrolladas varias actividades. Principalmente se resalta el papel fundamental que juegan los procesos de calidad desde la parte administrativa a través de normas y o estándares y a través del aula donde el docente transmite el conocimiento a sus estudiantes. Lo anterior no se puede deslindar del sistema de gestión de calidad que le permite a la institución educativa estar activa, dinámica, incluyente y funcional a todas las comunidades. Mediante procesos de mejora continua, la calidad requiere que la evaluación para mejorar dichos procesos y gestionar las nuevas intervenciones, pues tengan que alcanzar una razón, un nivel óptimo de estándar de calidad y se hace necesario en un proceso de planeación educativa que tiene que verificarse qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, para quién lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer, con qué recursos. Sabemos entonces que estos aspectos pues son precisamente
elementos de la planificación institucional de los espacios educativos que se debe de tomar en cuenta en los nuevos entornos del proceso de enseñanza-aprendizaje, que la dinámica social, por lo que se debe concluir en estos espacios, es la interacción didáctica que tiene claro y que tiene roles del docente y del estudiante, tomando en cuenta el perfil de la competencia a desarrollar en el mismo y la planeación institucional de espacios educativos basados en competencias tienen como un fin brindar al estudiante el escenario idóneo para el desarrollo de sus competencias y así dar una solución a situaciones y problemáticas. La importancia de la planificación curricular radica en la necesidad de organizar de manera coherente lo que se requiere lograr con los estudiantes en el aula. Esto implica tomar decisiones previas a la práctica sobre qué es y lo que se aprenderá, para qué se hará y cómo se puede lograr de mejor manera. De ahí la importancia de determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y de actitudes que se abordan, en qué cantidad y con qué fundidad, profundidad. De igual manera, es importante conocer y saber la finalidad de lo que estamos haciendo, ya que para los estudiantes resulta fundamental reconocer algún tipo de motivación y estímulo para el nuevo aprendizaje. Finalmente, se deben considerar cuál es la forma más adecuada para trabajar con los estudiantes, pensando en actividades que podrían convertir el conocimiento en algo cercano e interesante para un grupo dentro de un determinado contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario que los docentes realicen una adecuada planificación de sus currículos por competencia, considerando los siguientes pasos que fueron descritos por un autor llamado Sileni Méndez y Luis J. Gómez, con un artículo que se le llamó La planificación curricular en el aula, un modelo de enseñanza por competencias, que sabemos que precisamente en la actualidad pues son los elementos más importantes que se están detonando. Precisamente uno de ellos es el punto número uno, la fase diagnóstica. En la evaluación de entrada al inicio del año escolar de la planificación curricular, con todos los actores del proyecto dentro de la escuela, de manera que garantice el logro de las competencias propuestas. Punto número dos, fase de propósito de la planificación curricular. Este momento consistirá en dar una visión global y específica de la acción educativa, proporcionar continuidad e interdisciplinariedad entre los contenidos, asignaturas y el pensum de acuerdo con el texto sociocultural del estudiante, considerando las experiencias anteriores en cuanto a planificaciones, revisiones de informes de pasantías, perfiles de egreso, utilización de los recursos adecuados para el logro de las competencias. Número 3, fase, selección de estrategias metodológicas, que comprenden métodos, técnicas y recursos. Existen diversos criterios que permiten seleccionar las estrategias más adecuadas ante determinada situación de aprendizaje. Cabe mencionar que el docente debe tomar en cuenta el dominio al que se refiere la competencia, que en este caso puede ser cognitivo, afectivo y psicomotor. Para entonces se determina la metodología, la técnica, los recursos a utilizar, tomando en consideración las fases de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias están enmarcadas en el constructivismo, la teoría de la inteligencia múltiple, los aportes de la neurociencia y la programación neurolingüística. Fase 4, que es la herramienta para la elaboración de una planificación curricular en el aula por competencias.
En estas actividades se integran la acción del saber, hacer, ser y convivir, que son los elementos de las competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Fase de evaluación, que es la parte número 5 de la planificación, donde la evaluación de la planificación es un instrumento que permite medir el avance académico según la estructura y cumplimiento de cada plan de clase, a través de la aplicación de algunos formatos de evaluación. Se realiza tomando en cuenta las instrucciones que son elementos de competencia que deben ser redactados con el verbo del presente para diferenciarlo de los objetivos, los bloques de contenido que deberán llevar secuencia lógica, las subcompetencias o actividades que deberán estar redactadas en orden de complejidad y las estrategias metodológicas que deberán contener las 5 fases de planificación ya propuestas. Sabemos entonces que la carta descriptiva, que es uno de los elementos que se utilizan con mayor regularidad en las aulas, pues nos marcan precisamente los elementos del curso, del taller, la parte de la gestión o que incluso marca la planificación del desarrollo de actividades que se van a llevar a cabo en la clase. Lo que debemos de tomar a consideración o tener bien en claro son las estrategias, los métodos y los rasgos que se van a llevar a cabo en una situación didáctica, los procesos cognitivos y utilizar diferentes medios para que todos los niños, independientemente del estilo de aprendizaje que desarrollen, pues aprendan. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Pues es la parte visual, auditiva y kinestésica, que son precisamente las formas de interpretación de la representación del conocimiento. También es importante mencionar que hay aspectos afectivos que vinculan la motivación y aspectos fisiológicos que están relacionados con la parte pues genética del estudiante. Es importante también mencionar que estos estilos pues nos van a llevar a determinar pues ciertos elementos que no se deben de olvidar dentro de una parte de la planeación. Es indispensable resaltar la importancia de la planeación como una función necesaria dentro del proceso de gestión educativa. Dentro de dicha planificación es importante la acción del docente, donde el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación se lleva de forma muy de la mano con estándares de calidad dentro del quehacer educativo. Esta requiere regularmente de ideas, de funciones cognitivas, de una mejor práctica docente y de una relación de la planeación estratégica. En este caso, pues la mejora de necesidades mentales superiores a cada estudiante. Se resalta que pues el proceso de planeación donde el docente permite que sea más fácil generar toda una estructura, pues tiene que ver con una esquematización de un contenido a desarrollar y la metodología en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del que se ha tratado. Además, se dan cuenta de casos que la mente pues determina esa parte eficaz. Por ejemplo, cuando se toman las decisiones equivocadas basadas en esos hechos docentes que tienen, por ejemplo, la tarea dentro del aula y la clase que genera un espacio que permite el desarrollo de habilidades del pensamiento en los estudiantes a través de una excelente planeación curricular. La calidad de las instituciones de educación superior o de cualquier nivel educativo, pues nos muestran cómo se desarrolla bajo el marco institucional y puede influir de forma positiva o negativa en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los rasgos que se determinan para establecer criterios de calidad
dentro de una institución, se comparten de manera de diversas opiniones o mecanismos más eficaces para mantener y elevar los niveles de calidad en las instituciones de educación. Sabemos que la parte profesional en nuestra sociedad es compleja porque tiene que ver con aspectos del personal administrativo, instituciones que generan espacios y mecanismos que incentiven y creen en el docente el perfil necesario para trabajar en el proceso educativo y mantener un buen clima organizacional que impulse diariamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos, haciendo mención del uso de las tendencias educativas y el gran auge que éstas tienen en la educación actual. Resaltamos el artículo Posibilidades del uso educativo, donde se puede evidenciar el gran abanico de posibilidades que tiene como herramienta tecnológica, donde a través de ella podemos mejorar y hacer más dinámica el desarrollo de las clases, buscando la adquisición de las nuevas competencias que tiene que ver con la parte de la gestión, que pone en marcha las denominadas universidades virtuales y que a través de los cuales se reduce la brecha entre los estudiantes de diversas partes del mundo. A su vez, se va a poder hacer un intercambio de conocimiento con estudiantes de otras universidades, tales como se pues manejan en cada uno de los aspectos. La educación actual demanda de una gran responsabilidad la lectura, que en este caso afirma que el mundo presente del siglo XXI requiere de un modelo educativo propio, donde los estudiantes no sean un ente pasivo, dado que el aprendizaje de estos es totalmente opuesto. Deben aprender de forma interactiva, donde el docente deja de tener el protagonismo. Hoy en día los alumnos y profesores deben trabajar conjuntamente en busca del conocimiento que está ahí al alcance de todos. Es necesario desaparecer viejos dogmas para volver a aprender nuevos métodos pedagógicos. El objetivo principal es entonces que el estudiante desarrolle habilidades propias que permitan adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de enfrentar los problemas actuales. El docente de hoy debe ser capaz de hacer que el alumno se enfrente con su realidad a través del aprendizaje basado en problemas que le permitirán el desarrollo de competencias integrales. El proceso de formación del ser humano es tan complejo que implica un desarrollo individual tendiente a adquirir diariamente nuevas habilidades y capacidades, que construye una decisión propia que define hacia dónde perfilar todas esas habilidades y capacidades. En este caso, el currículum, que es una parte importante de la integridad, pues nos maneja la práctica educativa que cobra pues una parte de analizar e interpretar a través del ojo crítico la realidad diaria del docente. Es a través del currículum que se justifican todos los procesos, normativas, conceptualizaciones ideológicas, pedagógicas y psicológicas que determinan los objetivos que se aplican dentro del aula de la clase. El recurso humano es el activo más valioso que podemos poseer las instituciones de educación, porque pues hay personas que se encargan justamente de realizar las diversas actividades encaminadas a lograr los propósitos institucionales. En este curso, pues vamos a identificar, así como estamos viendo la parte didáctica, también vamos a identificar la parte de planeación.
Los estilos de aprendizaje, que son aspectos muy importantes para cualquier planeación, pues nos marcan esa pauta para identificar y desarrollar los contenidos. Principalmente identificamos que tenemos la parte de alumnos activos. Estos alumnos están basados en la experiencia directa que nos maneja esa parte de improvisar, de arriesgarse, de manejar las situaciones espontáneas, son aprendidos en este caso por roles o actividades diversas. Manejan también la parte reflexiva, que está basada en la observación y análisis de datos. Es ponderado, concientuso, receptivo, analítico, paciente y son aprendidos mediante el intercambio de opiniones. Los estilos teóricos que están basados en la conceptualización abstracta y que forman conclusiones a partir de un aspecto metodológico, lógico, objetivo y crítico, que estructura una planificación y aprende a una participación del tema, en este caso de un aprendizaje abierto y de una situación compleja que tiene que ver también con las preguntas y respuestas en diferentes sesiones. La parte teórica, que es la que en algún momento todos utilizamos, pues está basado en la conceptualización abstracta y formación de conclusiones en metódico, lógico, objetivo, crítico, estructurado y planificado, que se aprende participando en temas abiertos, en situaciones complejas, en sesiones de preguntas y respuestas y en sesiones estructuradas. En esta parte, pues encontramos también la parte pragmática, que se basa precisamente en la búsqueda de aplicaciones prácticas, de manejar indicadores y aplicación de técnicas de recursos didácticos, donde los medios y los recursos pues son una parte concreta que tiene que ver con el desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos permite tener una parte de accesibilidad y que tiene que ver con elementos que manejan en cierta formación. ¿Por qué? Pues porque identificamos o tenemos en estos elementos los conceptos de liderazgo pedagógico que se necesitan para realizar cualquier planificación estratégica, ya que se requiere diseñar las estrategias necesarias y adecuadas para alcanzar los objetivos a corto y a largo plazo en las instituciones educativas. Es por ello por lo que se necesita de excelentes líderes pedagógicos con formación integral para llevar a cabo estos planes estratégicos que se evidencian en una educación con calidad. Dentro de las evidencias del aprendizaje, pues tenemos que son aquellas evidencias que el docente diseña para valorar el aprendizaje adquirido y que obviamente pues tiene que ver con la parte de generar evidencias de aprendizaje, que es muy importante plantearnos las preguntas de qué tipo de conocimiento se está evaluando para poder determinar cómo se va a evaluar y quién va a evaluar. La parte de la evaluación es un proceso fundamental en cualquier nivel y en cualquier índole, porque incluso podemos verificar qué tipo de conocimiento, cómo se va a evaluar y quién va a evaluar para validar esos conocimientos y esa estructura. Dentro del marco de la UNESCO, los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030 se encuentran en la reducción de las desigualdades, dando que se aplicaría la industria y el derecho que tienen todas las personas discapacitadas para acceder a la educación superior. En la actualidad se evidencia una discriminación evidente hacia estos por parte de la sociedad y se ve reflejado en la falta de
oportunidades educativas, accesibilidad, barreras arquitectónicas, oportunidades laborales restringidas, entre otras acciones. Hay que reconocer que las instituciones y entes controladores intentan mejor sus políticas de inclusión y verse reflejar en un avance, pero es necesario seguir trabajando en la construcción de oportunidades para las personas con discapacidad. Finalmente, pues se trabaja esa transformación social y económica que vive la actualidad, en la actualidad, y la parte de la posmodernidad que exige una reflexión en torno a la universidad y a sus aspectos que los involucran en la tarea de forma para el desarrollo humano integral que se representa en la parte de la vida, la cultura y el desarrollo sostenible de la nación en que una visión está plenamente estructurada. Pues nos damos cuenta que precisamente en la parte de la evaluación didáctica, pues tiene que ver con las evidencias, tiene que ver con algunos elementos importantes acerca de, pues, hacer lo que les gusta, hacer ejercicio, mantenerse, pues, en forma y principalmente, pues, tener una calidad educativa, que es lo que se pretende. La definición de currículum precisamente menciona que es el conjunto de conocimientos y experiencias de una persona en el ámbito laboral, académico y que también se conoce como currículum vitae. El currículum también es un plan de programa de estudio que sigue una institución educativa, ya sea una escuela o una universidad, y que sirva para estructurar y fundamentar los contenidos, técnicas y metodologías empleadas durante el proceso de enseñanza. El vocablo currículo proviene del latín curriculum, que significa literalmente pequeña carrera. El uso de este concepto o este término, pues se maneja a través del tiempo y se queda en la parte de la palabra currículo. Hay varios tipos. Primero que nada, pues tenemos precisamente la pregunta de ¿qué es el currículum? Y obviamente, pues vamos a identificar que precisamente, pues maneja o se maneja esa parte de estructura en la relación a la parte formal, real y el currículum oculto. Ahorita vamos a identificar cada uno de estos. Nos dice que el currículum es la expresión y concreción del plan cultural de la institución escolar para hacer realidad dentro de unas determinadas condiciones que se matiza en el proyecto. El poder maneja esa parte de que el estudiante cumpla, que lo haga con deseo, que trabaje sus actividades, pues obviamente en este caso, pues sí, con precaución, con un elemento restringido, pero también con una supervisión de lo que se está llevando a cabo. Y principalmente, pues el poder de generalizar y de manejar ciertos conceptos. Los elogios, que son precisamente en el ámbito escolar, pues de una forma importante, porque aunque ellos no se sientan queridos, pues entonces sí se sienten pues acogidos, tomados en cuenta, sus actitudes, sus características, pues son aspectos fundamentales que nos van a ayudar al óptimo desarrollo del estudiante. Principalmente, pues como ahí tenemos en el esquema no es reconocido por las escuelas el currículum oculto. ¿Por qué? Porque son conceptos que se manejan en la parte teórica de la parte administrativa,
pero que llegan a sus manos y que habían estado firmando en el periodo de una estructura que es el periodo vacacional. En la parte de las clases, pues tenemos precisamente ya se le desajustó y ahorita pues vemos si gustan, también pueden ir separando para poder identificar el currículum oculto y para poder identificar cómo se recorre el conocimiento en una escuela. La detección de estos aspectos del currículum oculto, pues nos manejan que son aspectos que se consideran en libros de texto y otros tipos de materiales desde una perspectiva lingüística crítica. Nos manejan aspectos de genéricos, en este caso, pues el aspecto del gen del hombre y la mujer, el género, las clases, los tipos de clase, la autoridad que viene siendo la institución educativa, el director, la maestra, etcétera. ¿Qué tipo de actualidad tenemos o de autoridad? Pues dependiendo cuáles fueron los elementos que se desarrollaron y cuál es la importancia que había que darle el auge en ese momento. Entonces, hay normas, hay valores, hay elementos, hay seguimientos de estos conceptos de los cuales estamos viendo. Origen del currículo. Entonces, origen del currículo. Podemos identificar que actualmente hay diversos aspectos curriculares. Primero que nada, pues el origen del currículum educativo se remonta al siglo XIX con los trabajos de un extranjero que se llamaba Young. En cuanto al área de investigación y la parte se consideraba en 1918 que la publicación del libro de currículum de Franklin Bovitz, pues era precisamente una estrategia basada en las necesidades educativas que tenían un origen constructivista y que obviamente pues vamos a darnos cuenta de que hay lineamientos, aspectos, autores y que bueno, esto fue a través del tiempo. Identificamos a Hilda Taba que define que los elementos se conforman en los currículos de clases y que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ahí contamos con Robert Gagne y que contextualiza el aprendizaje como un acto simple que el alumno pueda descubrir en su forma secuencial. Y continuamos con Glayton, que dice que el currículum es el plan hecho para guiar el aprendizaje en las escuelas. De ahí nos vamos con Stenhouse, que nos dice que el currículum es un proyecto global, integrado, flexible, que muestra una alta susceptibilidad para ser traducido a la práctica educativa. En este caso, pues a la práctica escolar. E identificamos también al autor, que en este caso, pues también es una mujer, que es Glassman y de Ibarrola. Ella decía que es un proceso dinámico que lleva una adaptación al cambio social y que nos lleva a hacer una adaptación de las generalidades y del sistema educativo particular para poder identificar estos elementos. Continuamos con Arnaz, que nos decía que es un conjunto precisamente de elementos, de conceptos, de proposiciones que tienen que ver con las normas que están estructuradas o que incluso pues nosotros identificamos, pero no seguimos al pie de la letra. Sabemos que estas formas son anticipadas y que estas formas o estructuras pues también nos llevan a tomar ciertas acciones o decisiones
para que se genere una organización. Y por último, vamos a identificar a Alicia de Alba, que también maneja esos aspectos muy importantes acerca de cómo vamos nosotros a manejar la parte del currículo y que obviamente pues también tiene que ver con el sistema del elemento cultural y una costumbre, o en este caso la costumbre maneja valores, creencias, etcétera, y que conforma una propuesta política educativa. Sabemos que el currículum, en este caso, pues tiene que ver con la elaboración de una tarea en un juicio, que tiene que ver con cómo se obtiene una planeación didáctica, en este caso, o dinámica, y que pues es concebido a través de un orden. Primero que nada, pues se hace un diagnóstico de las necesidades, se formulan los objetivos. Posteriormente, pues se selecciona el contenido, se organiza el contenido que se va a dar, ver la forma de cómo se va a dar y obviamente pues también tiene que ver con la organización de tiempos, de estructuras, de materiales, de la selección del aprendizaje. Los elementos del currículum que tienen elementos muy importantes o podemos identificar, pues precisamente nos marca que el currículum tiene fines, tiene objetivos, tiene contenidos, tiene una metodología, lleva o se lleva a cabo con recursos que tiene que ver con la evaluación y que obviamente todo esto pues nos lleva a implementar ciertas estrategias. Primero que nada manejamos la parte de multimedios, que en esta parte o en este aspecto se incluye en una categoría de los recursos ambientales escolares, donde se manejan algunas estrategias de ejecución del currículo. Y también podemos identificar la parte de orientadores, que son los fines y objetivos de la educación que expresan las finalidades hacia las que se tiene el currículo. Otro de los elementos son los generadores, que incluyen los actores sociales, docentes, alumnos, padres y otros miembros de la comunidad, los cuales son los portadores de la cultura. Y las actividades o metódicos, que es precisamente en este caso, pues lo que estamos analizando acerca de la metodología, que incluye el elemento que tiene la relación de la ejecución. Y por último, los reguladores, que son los que llevan a cabo los fines de la educación, se manejan los contenidos y se validan algunas estructuras y lineamientos vigentes. Ahora vamos a continuar con el perfil de egreso y de ingreso. Sin embargo, vamos a dar una pauta a un pequeño video. Recording in progress.
Precisamente como acabamos de ver, pues para verificar el perfil de egreso y de ingreso, pues tenemos que analizar algunos puntos muy importantes. ¿Por qué? Pues porque tenemos que entender cuáles son estos elementos. El origen del currículum educativo se remonta al siglo XIX, con los trabajos de un área de investigación y que se identifican manejando algunos elementos claves. El término currículum procede del latín, de su raíz, que quiere decir cursus y currere. En Roma se hablaba el cursus honorum, la suma de los honores que iba acumulando el ciudadano a medida que va desempeñando sucesos eh, magisteriales en este caso y desde el punto de vista que pues tenemos que ir analizando. Desde lo que nosotros vamos a verificar en el sistema del nivel básico principalmente, pues identificamos que el currículum dice que se maneja como una parte de potencialidad reguladora, pero que también tiene que ver con elementos no de contenidos nada más, sino también de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque analizamos que la parte de lo que viene siendo
el perfil de ingreso y de egreso, pues se manejan elementos pues muy importantes porque pues el perfil de ingreso y el perfil de egreso son descripciones de las características que debe tener un estudiante al iniciar y al terminar un programa académico. Precisamente el perfil de ingreso describe los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que debe tener un estudiante para ingresar a un programa académico. Por ejemplo, un perfil de ingreso para la licenciatura en física podría incluir la capacidad de análisis, la creatividad, la curiosidad y la perseverancia. El perfil de egreso, pues describe las características y competencias que debe tener un estudiante al terminar un programa académico y que las competencias suelen agruparse en diferentes ámbitos. Estas competencias pues manejan muchas áreas de disciplina y obviamente pues son como aspectos fundamentales dentro de un sistema educativo. El perfil de ingreso, pues principalmente en la parte de la educación, es un ejercicio o una aproximación a la parte formativa de las expectativas que se supone que se deben concretar. Las capacidades, pues precisamente es la vocación, la capacidad del trabajo, la aptitud del trabajo y del equipo y la mentalidad analítica y de razonamiento. Las competencias que se manejan son conocimientos suficientes en las áreas estructuradas, precisamente lectura comprensiva y capacidad de redacción, la parte del conocimiento en el idioma y la capacidad de la búsqueda bibliográfica. El perfil de egreso, pues son las capacidades de los conocimientos y habilidades que deben ser adquiridos mediante el alumnado al finalizar ya un sistema educativo. La formación de estas estructuras, pues manejan conocimientos adecuados de ciertas funciones y análisis, conocimientos adecuados en estructura y funciones del entorno, conocimientos adecuados en producción humana o reproducción humana, experiencia clínica y conocimientos de precisamente el área que se va a manejar. Sabemos también que en este programa o en este plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana, pues plantea precisamente dentro de un perfil de egreso 10 rasgos que como ya habíamos mencionado o en este caso el video, pues eran como elementos primordiales de los que se tenía que pues considerar. Uno de estos, pues, es precisamente el reconocer que son ciudadanos, el vivir y reconocer los aspectos que tienen que ver con su formación, el reconocer que son mujeres, son hombres con capacidades, con una situación digna, valorar sus potencialidades, tanto cognitivas, físicas, afectivas, a partir de sus capacidades personales, desarrollarse en forma integral, argumentativa, de una realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial, y percibir un sistema de naturaleza con un ciclo de vida y la importancia que tiene el medio ambiente en la vida personal. Sabemos que pues hay elementos primordiales como son la alimentación, la salud física, la salud mental, la sexualidad, la parte reproductiva y que tiene que ver con la salud, la visión sustentable y que tiene también habilidades. Por ejemplo, las palabras claves en un perfil de egreso pues tienen que ver con capacidades, estándares, desempeños y competencias. Principalmente las capacidades pues son los recursos que afectan de manera muy enfática. ¿Por qué? Porque pues tenemos que enseñarles a desarrollar esas capacidades que en algún momento
pues sí tiene, pero no cuentan al 100% con ella. Entonces, verificamos que cada uno de estos elementos pues tiene una importancia. Los estándares son las descripciones del desarrollo de la competencia, donde precisamente se manejan elementos fundamentales de un conocimiento y de un perfil que tiene que ver ya con estructuras específicas. En el desempeño, pues vamos a identificar que son descripciones específicas de las competencias y que tienen que ver con cómo se va a comportar en cierta área específica. Ajá. Y la competencia, que es precisamente la facultad de combinar un conjunto de capacidades porque van a ser competentes, porque van a poder dar una respuesta ante una necesidad, porque van a poder actuar de cierta forma y porque obviamente pues van a poder identificar cuáles son las necesidades para partir de esa necesidad a algo más concreto y real. Para poder conocer el significado de un diseño curricular, pues se manejan muchos aspectos. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos o tenemos que entender primero que nada, pues qué es en este caso, pues el diseño curricular. Ajá. Y bueno, pues sabemos también que un diseño curricular, pues tiene que ver precisamente con la parte de un antecedente o plan de estudios y que pues el diseño curricular tiene que analizar ciertos elementos, traducirse como un instrumento, pero también tiene que ver como una herramienta fundamental. ¿Por qué? Pues si nosotros analizamos, pues en la literatura sobre el tema, se identifica que el diseño curricular es un concepto planteamiento de integridad. Hay autores que identifican el término con documentos que perciben la concepción curricular en una etapa del proceso curricular. El diseño curricular puede entenderse como una dimensión del currículum que revela la metodología, las acciones y el resultado del diagnóstico, modelación, estructuración y organización de los proyectos curriculares. Prescribe una concepción educativa determinada que al ejecutarse pretende solucionar problemas y satisfacer necesidades, y en su evaluación posibilita el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El diseño curricular es metodología en el sentido de su contenido. Explica cómo elaborar la concepción curricular, es acción en la medida que contribuye a un proceso de elaboración de resultados porque dicho proceso queda plasmado en documentos curriculares, dicha concepción y en forma de práctica. ¿Cuáles son las tareas del diseño curricular? Pues no siempre la literatura nos delimita las tareas, pero en este caso, pues es posible apreciar que la mayoría de los modelos, pues de los últimos 30 años, manejan una necesidad, un momento de diagnóstico y un momento de elaboración donde refleja la determinación del perfil del egresado y la conformación del plan de estudios. Esto lo maneja Díaz Barriga en 1996. Hay un elemento que se maneja en el currículum que tiene que ver con diseño curricular y que es la explicación de un contenido para el nivel macro de comprensión curricular y específica superior alcanzado un desarrollo. ¿Por qué? Pues nosotros vamos a identificar que las tareas del diseño curricular son diagnóstico del problema y necesidades, modelación del currículo, estructuración curricular, organización para la puesta en práctica y diseño de la evaluación curricular. Pues estas concepciones son
fases o tareas del currículum, de las cuales pues se parte en un trabajo para hacer una propuesta que se distingue de la parte de la dimensión y que se integra en una claridad o contenido y que obviamente esto refleja pues un diseño curricular. El diagnóstico del problema, ya desarrollando un poco el tema, maneja que se consiste en el estudio del marco teórico, es decir, las posiciones y tendencias existentes en los referentes filosóficos y sociológicos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos que influyen en el fundamento de la posible concepción curricular, sobre las cuales se va a diseñar el currículum. Es un momento de estudio y preparación del diseñador en el plano teórico para poder enfrentar la tarea de explorar la práctica educativa. El estudio de las bases y fundamentos le permite establecer indicadores para diagnosticar la práctica. El contenido de esta tarea permite la relación o la realización de exploración en la realidad que determina el contexto y situación existente en diferentes funciones curriculares. Eh, Sabemos que pues hay elementos como el estudio del marco teórico, exploración de situaciones reales y determinación de problemas y necesidades que nos van a dar el resultado del primer elemento. En el segundo, que es la modelación del currículum, maneja que en esta tarea se precisa la conceptualización del modelo, es decir, se asumen posiciones en los diferentes referentes teóricos en relación con la realidad existente, se explicita cuál es el criterio de sociedad, hombre, educación, maestro, alumno, etcétera. Se caracteriza el tipo de currículum, el enfoque curricular que ha escogido. Un momento importante de la concreción de esta tarea es la determinación del perfil de salida expresado en objetivos terminales de cualquiera de los niveles que se diseñe. El perfil de salida se determina a partir de bases socioeconómicas, políticas, ideológicas, culturales en relación con la realidad social y comunitaria, necesidades sociales, políticas de organismo e instituciones, identificación del futuro de egreso, campo de actuación, cualidades, habilidades y conocimientos necesarios para su actuación y desarrollo perspectivo. Dentro de lo que es este aspecto, maneja conceptualización del modelo, maneja identificación del perfil de egreso y maneja también la parte de objetivos terminales, determinación del contenido y la metodología. En el punto 3, que es la estructuración curricular, maneja que esta tarea consiste en la secuencia y estructuración de los componentes que intervienen en el proyecto curricular que se diseña. En este momento se determina el orden en que se va a desarrollar el proyecto curricular, el cual se lleva a cabo con componentes, el tiempo necesario, las relaciones de precedencia e integración horizontal necesarias, y todo eso se lleva a un mapa curricular donde quedan reflejadas todas estas relaciones. Esta tarea se realiza en todos los niveles de concreción del diseño curricular y se manejan matrices de distintas relaciones y secuencias. Y por último, bueno, tenemos la etapa 4 y la etapa 5. El aspecto 4 organiza la propuesta de práctica del proyecto curricular, que esta tarea consiste en prever todas las medidas para garantizar la puesta en práctica del proyecto curricular. Es determinante dentro de esta tarea la preparación de los sujetos que van a desarrollar el proyecto, en la comprensión de la concepción, en el dominio de los niveles superiores del diseño y del propio y en la creación de condiciones. La preparación del personal pedagógico se realiza de forma individual y colectiva
Y es muy importante el nivel de coordinación de los integrantes de colectivos de asignatura, disciplina, año, grado, nivel, carrera, institucional, territorial, etcétera. Para alcanzar niveles de integración hacia el logro de los objetivos, este trabajo tiene en el centro del alumno para diagnosticar su desarrollo, sus avances, limitaciones, necesidades, intereses, etcétera. Y sobre su base diseñar acciones integradas entre los miembros de los colectivos pedagógicos que sean coherentes y sistemáticas. Esta tarea incluye además la elaboración de horarios, conformación de grupos clase y de otras actividades, los locales, los recursos, por lo que en ella participan todos los factores que intervienen en la toma de decisiones de esta índole, incluyendo la representación estudiantil. Y por último, el diseño de la evaluación curricular. En todos los niveles y para todos los componentes del proyecto curricular se diseña la evaluación que debe de partir de objetivos terminales y establecer indicadores e instrumentos que permitan validar a través de diferentes vías la efectividad de la propuesta en práctica del proyecto curricular en cada uno de los niveles, componentes y factores. Los indicadores e instrumentos de evaluación curricular deben quedar plasmados en cada uno de los documentos que expresan un nivel de diseño, es decir, el proyecto curricular en su concepción más general de los planes, programas, unidades, componentes, etcétera. El criterio asume la parte teórica y el diseño curricular como una dimensión del currículum y no como una etapa y definir en su metodología y tareas. Permite comprender que su acción es permanente y que se desarrolla como proceso en el mismo tiempo y espacio del resto de las dimensiones, reconociendo que hay tareas del mismo que pueden responder a otras dimensiones, como las del desarrollo y evaluación. No obstante, hay tareas que por sus resultados deben proceder en el tiempo a otras para lograr una coherencia en el proceso curricular. Sabemos entonces que la responsabilidad de las administraciones educativas es realizar el diseño curricular con base a enseñanzas mínimas, indicadores de logros y el mismo debe ser un instrumento pedagógico que señale las grandes líneas del pensamiento educativo, las políticas educacionales, las grandes metas de forma que orienten sobre el plan de acción que hay que seguir en los siguientes niveles de concreción y en el desarrollo del currículo. Estas funciones requieren que el diseño base sea abierto y flexible, pero también que resulte orientador para los profesores y justifique asimismo su carácter perspectivo. Estos tres rasgos configuran la naturaleza de este documento. Pues con este tema damos por terminada esta segunda sesión. Nos vemos en la tercera y cuarta de esta materia de didáctica 2. Espero que les haya quedado claro. Verificamos que realmente esta parte de didáctica, planeación, evaluación curricular, pues son documentos y estructuras, así como herramientas fundamentales tanto para el docente como para el alumno, para poder implementar estructuras, desarrollos de clase, programas, planes de estudio y que siempre deben partir de una situación diagnóstica, llevarla a un objetivo y desarrollar con una finalidad de obtener una habilidad de competencias y destrezas en cada alumno. Bueno, pues les agradezco mucho por puesto su gran atención.